A contramano. Estamos en contacto con Damián Berseñasi, director del Instituto de Salud Socioambiental de Facultad de Ciencias Médicas de Rosario, profesor titular de Salud Pública de esa universidad y de la Universidad Nacional de Chaco Austral. Es un honor para nosotros hablar con él. Y también es un gran placer evocar a Andrés Carrasco, un referente en la ciencia argentina, debería serlo para todos nosotros, nos dedicamos a la ciencia o no. Él es un continuador de su obra, sabe de su vida como pocos, así que lo vamos a aprovechar. ¿Cómo te va, Damián? Simón te saluda. Hola Simón, ¿cómo te va? Un placer estar nuevamente aquí en el programa. Realmente es todo nuestro. A ver, en junio, el 16 de junio, se cumple un nuevo aniversario del nacimiento, si mal no recuerdo, de Andrés Carrasco. Contanos, por favor, por qué es tan importante para todos nosotros, qué fue lo que hizo. Bueno, Andrés Carrasco fue un médico embriólogo, investigador del CONICET. Él dirigía el laboratorio de embriología molecular de la Facultad de Medicina de la UBA y llegó a ser presidente del CONICET. Andrés, como parte de sus investigaciones en embriología, en algún momento movilizado por los reclamos que hacían las madres de barrio de Salgo de Córdoba respecto de que sus hijos estaban enfermando y muriendo por las exposiciones a los agrotóxicos, hizo una investigación donde evaluó cuál era el impacto que generaban en los embriones de aves y embriones de anfibios, que son vertebrados, igual que los seres humanos, con un modelo de investigación que es el que se aplica habitualmente para evaluar la toxicidad y la capacidad de generar malformación de distintas drogas que se usan, si es que no tienen efectos dañinos, después se usan en la medicina tradicional. Andrés hizo una evaluación y comprobó que la exposición al glifosato, junto a los surfactantes que tiene el glifosato, genera una alteración en los niveles de ácido retinoico, que es una sustancia que es clave para el desarrollo de las estructuras morfológicas, es decir, de nuestro cuerpo. Entonces, al alterarse esa regulación del ácido retinoico, empiezan a no poder expresarse correctamente algunos genes y aparecen malformaciones congénitas. Y los tipos de malformaciones congénitas que Andrés Carrasco identifica en los embriones expuestos al glifosato coinciden con los tipos de malformaciones congénitas que se empezaron a ver con mucho más frecuencia en nuestros territorios a partir de la implantación que se hizo del modelo de producción de transgénicos asociados a agrotóxicos, básicamente de la mano de la soja transgénica en un principio y ya hoy con el maíz, el algodón, transgénicos que en nuestro país han avanzado y ocupado casi el 100% de las áreas de producción de esos cereales, ¿no? Totalmente, porque de hecho como recordatorio habría que marcar que esta forma de producción y estos elementos producidos no tienen una historia, no han sido siempre de esta manera, es una hermosa herencia de la década del 90, ¿verdad? Tal cual, a ver, la humanidad hace 15.000 años empezó a producir desde la agricultura. Gracias a eso pudo alimentarse y modificar sus estructuras físicas incluso, y desde hace 15.000 años hasta hace nada más que 40 años no utilizaba transgénicos. No sé si soy claro con esto. Y resulta que ahora nos quieren hacer creer que para resolver el hambre del mundo necesitamos de eventos transgénicos que además están asociados a agrotóxicos muy dañinos. Digo, el caso, por ejemplo, del trigo transgénico que se quiere imponer en Argentina ahora, ¿no? Es un evento que no tiene ninguna mejora en su capacidad nutricional, sino que es resistente al glufosinato de amonio, que es una sustancia peor que el glifosato. De hecho, Andrés Carrasco, cuando falleció, estaba trabajando en investigaciones sobre el glufosinato de amonio y nos había advertido a algunos que estábamos cerca de él que lo que estaba encontrando era 10 o 20 veces peor
que lo que había visto con el glifosato. Entonces me parece que nosotros tenemos que, Andrés no llegó a publicar esas investigaciones porque falleció antes, pero tenemos que estar advertidos de estas cosas y además reconocer que este modelo en ningún lugar ha resuelto los problemas del hambre, sino Sí, todo lo eso, contrario. sí, totalmente. O sea, si no fuera creída esa frase, no requeriría ni siquiera análisis, porque lo cierto es que tiene que ver con una cuestión de distribución. Digo, la comida se vende. A partir de ahí, más allá de que se produzca más o menos, vemos como muchas veces por cuestiones comerciales se tiran cosechas, es decir, en el medio está la distribución, que es la clave, porque es una de las Sí. mayores claves del hambre del mundo. Pero a ver, para poder aprovecharte, cuando dice esto Andrés Carrasco, ¿qué le pasó? ¿Cuál fue Bueno, la reacción? Andrés tiene la particularidad en ese momento, cuando identifica esto, de subvertir el orden de la ciencia hegemónica tradicional que muchas veces está atravesado por lo que John Seaman denomina la ceguera académica, que es decir, un pensamiento tecnocrático al servicio de los intereses económicos de las corporaciones y los gobiernos, ¿no? Porque Andrés lo que hace es decir, lo que yo acabo de ver en el laboratorio es tan grave que no puedo esperar el año y medio, 2 años que demora una revista en aprobarme la publicación de un trabajo. Esto lo tengo que difundir ya, porque un año y medio, 2 años de espera de esto que ya está demostrado, que acabo de demostrar, dice Andrés, es un año y medio, 2 años más de niños exponiéndose, de mujeres exponiéndose y dañando a sus niños sin saberlo a este tipo de productos. Esto tiene que parar ya. Entonces Andrés lo que hace es convocar a un colega tuyo, un periodista, que se llama Darío Aranda, y lo llama por teléfono y le dice, quiero hacer una nota, quiero contar lo que acabo de descubrir. Y así es como Andrés Carrasco difunde públicamente en un medio masivo, como era en ese momento el Página 12, el diario Página 12 de Argentina, una información científica antes de que salga publicada en una revista. Algo que los científicos no hacen porque, por dos motivos. En primer lugar, porque no quieren tener ningún tipo de represalias como la que después tuvo Andrés Carrasco, pero en segundo lugar, porque muchas revistas, si vos ya difundiste los resultados de tu investigación, no los quieren publicar después porque ya no es primicia. No sé si soy claro. Y, Así de y Andrés profundo. Carrasco dijo, yo no puedo esperar una primicia en una revista, yo tengo que informarle ya a la gente esto. Por hacer eso, y no por su técnica, porque nadie pudo jamás poner en discusión la técnica que utilizó Carrasco. ¿Tá? A Carrasco lo que le dijeron fue que él no podía subvertir el orden de la ciencia y de los procesos científicos que primero requieren la publicación en una revista para poder hacer público una información. Y por eso lo castigan, aunque en realidad lo que están haciendo es castigándolo por haberse animado a no cumplir con los mandatos del sistema hegemónico que dice el sistema tecnocientífico tiene que funcionar al servicio de las corporaciones y no puede de ninguna manera atentar contra el modelo de producción y contra el sistema económico financiero. Andrés hizo un aporte extraordinario a no solamente a demostrar el impacto dañino del glifosato, sino fundamentalmente a demostrar cuál es el grado de complicidad que tiene el sistema tecnocientífico argentino y mundial con el avance de estos modelos ecocidas que han destruido las tramas de la vida en nuestro planeta. Absolutamente, y a nosotros nos gusta rescatar los eventos estructurales, ¿viste? Que son aquellos que tienen más efectos sobre más costados de nuestra vida, y este es uno, tanto es así que no hay grieta alguna. O sea, de hecho, Cristina Kirchner, creo que el último día de su mandato como presidenta, anunció invenciones de este tipo, y aparte, para vos que estás escuchando, te hago recordar que en dos gobiernos absolutamente opuestos, supuestamente, como el de Cristina Kirchner y el de Mauricio Macri, el único que se mantuvo en su cargo fue el Lino Barañao, que Que tuvo fue
Contanos, por favor, cuál fue la función, honorable función de este honorable señor. Lino Barañao, que como ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación en el gobierno de Cristina Kirchner, fue quien encabezó la encarnizada persecución a Andrés Carrasco, teniendo como principal aliado al que entonces presidía el CONICET, que era ni más ni menos que Roberto Salvarezza, que fueron los que le negaron a Andrés Carrasco el ascenso a la máxima categoría de investigador senior dentro del CONICET a partir de una investigación de sus antecedentes que hicieron 3 personas, 2 de las cuales tenían vínculo con las corporaciones que se habían perjudicado con las investigaciones de Andrés, y la otra no tenía ningún tipo de relación con el campo de estudio de Andrés Carrasco. Entonces, digo, me parece que esas cosas tienen que ser dichas porque, como bien dijiste vos, demuestran que en algunas cuestiones no hay grietas. En las cuestiones estructurales que tienen que ver con el transformar a nuestros territorios en áreas de sacrificio y a nosotros como personas en descartables, no ha habido grietas en los últimos años en nuestro país y en los últimos gobiernos. En esa nota, que es impresionante, con Darío Aranda, que honró la profesión claramente al hacerla, es donde Andrés Carrasco dice que estamos en una especie de experimento masivo. Es así, fíjate que cuando se aprueba la introducción en nuestro país del elemento transgénico de soja resistente a agrotóxicos, a glifosato particularmente, esto no había ocurrido en ningún otro país del mundo, salvo en Estados Unidos, y con características distintas a las nuestras. Por lo tanto, cuando se nos dice en ese momento, no hay pruebas científicas de que este modelo genere daño o que consumir transgénicos genere daño en la salud, era cierto, porque no había pruebas científicas de que eso hiciera daño, como tampoco había pruebas científicas de que no hiciera daño, porque el primer lugar donde se probó para ver después qué es lo que hacía era sobre nuestros territorios directamente. A ver, los trabajos científicos, entre comillas lo de científico, que se presentaron y que tuvo en cuenta la Agencia de Regulación Norteamericana, la EPA, para autorizar el glifosato en su momento, fueron elaborados por un laboratorio que años después fue cancelado por la misma EPA por haberse demostrado que ese laboratorio no hacía investigaciones, sino que tomaba los papers, los trabajos que le daban las industrias, contrataba a científicos que ponían la firma y los presentaba como que fueran trabajos independientes. Ahora, la EPA cierra ese laboratorio porque generaba esos fraudes, pero no inhabilita todas las autorizaciones que había hecho la EPA a partir de los informes de ese laboratorio. No sé si soy claro. Entre Muy ellas, claro. Sí. la de glifosato. Acá, lamentablemente, no recuerdo los nombres, pero gracias también a una nota de Darío Aranda, él contaba que el ente que tiene que aprobar el uso o no, nuevo uso, de una semilla transgénica, lo que fuere, está compuesto por miembros de las compañías que van a lucrar con esa semilla. Es así de tonto o de maléfico. Esa nota que decís es muy importante porque es una nota que desnudó algo que hasta ese momento estaba totalmente oculto bajo 20.000 cadenas, que era cómo estaba conformada la Comisión Nacional de Investigación en Biotecnología, que es la que define este producto transgénico puede usarse sin problema o no. Nadie sabía cómo estaba compuesta esa comisión hasta que Darío Aranda hace una investigación y la publica donde demuestra que casi el 100% de los miembros de esa comisión tienen conflictos de interés con las industrias y con las corporaciones. Pero lo mismo ocurre, pero digo, yo dice, bueno, lo pasa que Argentina. No, en todo el planeta está ocurriendo esto. Las agencias de regulación europea que no han coincidido con la IARC, la Agencia de Investigación sobre el Cáncer de la OMS, en el hecho de que el glifosato es un probablemente cancerígeno, están también integradas por personas que comparten roles y funciones con las corporaciones. De hecho, en el mismo momento en que la IARC hace su publicación en el año 2015, donde reclasifica el glifosato como probablemente cancerígeno, empieza toda una discusión a nivel internacional, y la EFSA, que es la agencia de investigación, o la agencia en realidad reguladora de productos químicos de Europa,
que está a cargo del gobierno alemán, la EFSA saca un documento desmintiendo a la IAC de la OMS. Y entre otras cosas, se basa en un documento que, esto fue como un año después, en un documento que firman en conjunto científicos de la FAO, que es el Organismo de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, y de la misma OMS. Ese organismo conjunto de la FAO y la OMS, que se llama Reunión Conjunta para el Control de los Plaguicidas de la OMS y la FAO, en inglés las siglas son JMPR, está integrado, entre otros, los máximos referentes, los principales coordinadores de ese organismo, son un señor Bovis y un señor Moreto, que pertenecen a una organización que se llama ILSI, que es el Instituto Nacional de Ciencias por la Vida, que también existe en Argentina. Ese Instituto ILSI es uno de los centros de lobby a nivel internacional más importante del planeta y está financiado por Monsanto, Dow AgroScience, Bayer, Syngenta. Digo, para que tengamos una idea de quiénes son las personas que después van a tener que asumir la responsabilidad o la irresponsabilidad de habilitar el uso de este tipo de sustancias sobre nuestros territorios y sobre nuestros cuerpos, ¿no? Bueno, una cosa que yo resalto, sé que vos también me encantaría refrescar ahora, es que Andrés Carrasco justamente lo que decía, entre tantas cosas valiosas, fue que la ciencia estaba completamente tomada por las corporaciones y que terminaba siendo una especie de brazo armado de los deseos de las compañías, nada más. Entonces, digo, es importante también, no solamente para entenderlo y conocerlo si uno no lo hizo todavía, también para dimensionar mejor el resultado que venga con la etiqueta de científicamente comprobado, porque hay veces que vale el respeto y hay veces que no. Es que, a ver, el problema para mí, Simón, es la dogmatización. Cuando uno dogmatiza, claramente se pierde la posibilidad de aprender. Y la ciencia positivista de la modernidad hegemónica, que es la responsable de haber construido todo el paquete tecnocientífico que es la herramienta fundamental del extractivismo y de la destrucción del planeta, esa ciencia en realidad que nace a fines del siglo XIX con este sistema de organización del conocimiento que se llama positivismo y que venía de alguna forma a superar el oscurantismo de la religión que planteaba que no se podía poner en discusión nada de lo que había, pero había sido puesto así por Dios en el planeta. Esa ciencia, lejos de sostener su idea de poner en discusión, en crisis, desde un pensamiento crítico, los dogmas, se dogmatizó. Y lo que hizo fue sacar a la religión para instalarse ella como la nueva religión. Fíjate, tal es así que este sistema tecnocientífico se autodenomina la ciencia normal. Sí, sí. Digo, esto es para estudiar y para analizar. Nosotros lo planteábamos y lo enseñábamos o lo poníamos en discusión a esto en la carrera de medicina en Rosario, cuando yo estaba a cargo de la práctica final y desde ahí hacíamos los campamentos sanitarios. Y lo hacíamos en el último año de la carrera porque lamentablemente en ningún momento de la carrera de medicina esto se enseña ni se pone en discusión. Por alguna razón también no nos han dejado más de dar clases ahí, nos han corrido, ¿no es cierto? Porque evidentemente no hay ninguna intención de que realmente nuestras universidades, digo, por parte de algunos que conducen las universidades hoy, no hay ninguna intención de que las facultades, particularmente las carreras de medicina, asuman estos roles de poner en discusión la ciencia. Sí, de hecho vos hiciste un trabajo monumental en Entre Ríos, en San Salvador, y creo que tuviste muchos problemas en una de las universidades, estábamos hablando en ese momento, estábamos por hacer una entrevista o recientemente habíamos hecho una, y creo que habías tenido problemas porque te querían entrar en la oficina para sacarte los expedientes, ¿puede ser? Vos corregime. Cuando nosotros recorrimos 40 pueblos
en promedio no más de 10.000 habitantes, aunque hubo algunos que tuvieron un poco más, de 4 provincias de Argentina, durante 10 años. Y en esos 40 pueblos construimos con las comunidades los perfiles epidemiológicos, o sea, la información respecto de cuáles eran los modos de enfermar y de morir que tenían esas comunidades. Esos pueblos eran todos pueblos que habían quedado en el medio del área de producción de transgénicos con agrotóxicos, ¿tá? Y habían visto cómo se había modificado su forma de vivir, de enfermar y de morir a partir de ese cambio en el modelo de producción. Nosotros lo pudimos constatar, lo pudimos registrar, lo transformamos en evidencia de el impacto negativo del modelo de producción en la salud, y esto claramente generó mucho movimiento, ¿no? Mucha repercusión. En ese momento las autoridades de la Facultad de Medicina de Rosario, que eran de un sector determinado desde el punto de vista político partidario, presionadas por autoridades de la provincia de Santa Fe, del Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe, pusieron cadenas en la puerta de la oficina donde nosotros guardábamos todas las encuestas, que había encuestas a más de 120.000 personas, nosotros encuestamos más de 140.000 personas en total en esos 40 pueblos, y nos encadenaron la puerta de la oficina cuando yo venía de declarar contra Monsanto en el Tribunal Internacional Monsanto, que se hizo en La Haya, en Holanda, en el año 2016. Y esto fue un golpe muy fuerte, hubo una reacción a nivel internacional muy importante, los movimientos sociales salieron a reclamar que esto frene, que esa persecución frene. La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la Naturaleza de América Latina, la UNAL, tuvo un posicionamiento muy importante. Llegaron desde el Parlamento Europeo reclamos para que esto cese. Felizmente logramos recuperar el acceso a esa documentación, que eran las pruebas de que lo que nosotros decíamos no era un invento, sino que estaba realmente así. Y lamentablemente, al cambiar las autoridades de la facultad, las nuevas autoridades, no solamente en esto de que hay cosas para las que no hay grietas, ¿no? Aunque eran de distinto color político partidario, profundizaron la persecución y de hecho, ya te digo, eliminaron los campamentos sanitarios y nos sacaron a nosotros de la práctica final, impidiéndonos seguir sosteniendo los seminarios y tutorías donde hacíamos una reflexión sobre la praxis profesional desde un pensamiento crítico, poniendo en discusión esto, ¿no? Yo no quiero decir que eso tenga que ver con que las autoridades actuales tienen algún vínculo con el laboratorio de toxicología contratado por la CASAFE y por la sociedad rural para justificar el uso de venenos en los territorios. Pero bueno, uno podría pensar que al ser medios hermanos, algunos de ellos pueden tener que ver. Pero claramente, sí, ni hablar. ¿Y la evidencia se perdió o está en tu control, en su control? No, nosotros a partir de eso que nos ocurrió con las cadenas, lo que hicimos fue comprarnos un escáner, juntamos dinero entre los docentes que éramos parte del Instituto de Salud Socioambiental y escaneamos todas las encuestas que habíamos hecho hasta ese momento y las hicimos a partir de ahí. Entonces hoy tenemos todo digitalizado. Perfecto. También tenemos todo en papel guardado, pero si a alguno se le ocurre nuevamente hacer alguna picardía con los papeles, está digitalizado y de hecho, a raíz de lo que ocurrió en el 2016, el entonces rector de la Universidad Andina Simón Bolívar del Ecuador, Jaime Brey, que es el padre de la epidemiología crítica, asumió a pedido de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad de la Naturaleza de América Latina el rol de garante y guardián de la documentación, así que nosotros le entregamos a él en mano, cuando vino el Congreso de Salud Socioambiental del 2017, una copia digitalizada de todo lo que teníamos hasta ese momento realizado como campamento sanitario, y a partir de ahí los campamentos que siguieron nosotros le íbamos mandando de manera remota la información para que se puedan guardarla en aquel lugar. Entonces tenemos un registro y un doble guardado, ¿no? Nosotros tenemos sí, totalmente necesario, muy necesario. Para vos que estás escuchando, te refresco, esto lo puedes encontrar en YouTube. Si querés, recién Damián hablaba del Tribunal Monsanto, un evento mundial que en La Haya creo que se realizó, si mal no recuerdo. Ahí la ponencia de Damián es increíblemente contundente, llena de pruebas, muy clara. O sea, si vos pensás que esto es un discurso simplemente volado y que depende de la opinión y el estado de ánimo de cada uno, bueno, nada que ver, estamos hablando de pruebas y esa ponencia te lo va a dejar recontra claro. A ver, contanos como para cerrar hoy,
la evocación de Andrés. ¿Qué son los acuerdos público-privados? Que parece que es una forma, según vos contabas, una forma de captar científicos y usar la ciencia argentina, los sueldos argentinos en científicos para fines privados. Bueno, el acuerdo público-privado es una estrategia que se impone a partir de los 90 en nuestro país y en el mundo en general, con el objetivo de poner al Estado, a los estados, a trabajar para las corporaciones sin que parezca tan obsceno. Entonces, y al mismo tiempo, el otro objetivo que también se logra es que el sistema tecnocientífico de un país, como el caso de Argentina, en vez de comprometerse con la búsqueda de herramientas y de conocimientos para mejorar la calidad de vida de la población, lo que hace es comprometerse con las necesidades de las corporaciones para producir lo que las corporaciones necesiten para hacer dinero, porque permite que se desvirtúe y tergiverse el sentido real de la ciencia y los que trabajan en la generación de conocimiento la hagan pensando no en el genuino interés de encontrar una solución a un problema de la población, sino en función de a dónde y quién es el que pone plata para investigar. Formalmente, obviamente sabemos que no, después no, las intenciones no se cumplen, las intenciones declaradas por lo menos no se cumplen, pero ¿en qué consistiría supuestamente? El Estado investiga y eso que hacen, cobran. La parte más costosa de una investigación, lo que más cuesta es la primera parte, ¿no? La parte de investigación en laboratorios, eso es lo que más cuesta. Entonces, ¿qué es lo que se hace? El Estado se hace cargo de eso. El Estado pone la parte, digamos, la mayor parte de dinero, pues la pone en los sueldos de los investigadores, en los insumos para las investigaciones, en el sostenimiento de los espacios para que se pueda investigar, ¿tá? Y eso produce un saber, un conocimiento. Una vez que ese saber se produce, y se produce de todo, hay cosas que van a servir y cosas que no van a servir, ¿está? Por eso es lo más costoso, porque no es que uno de antemano diga, bueno, yo sé que esto va a servir, entonces investigo esto, no. Uno va investigando y algunas cosas funcionan y otras no. El que asume el riesgo de financiar investigaciones que después no tienen sentido, no tienen resultados exitosos, es el Estado. Cuando hay una investigación que es exitosa, viene una empresa privada y dice, bueno, yo quiero comprar los derechos sobre este saber. Con lo que además ratifica y profundiza la lógica de que el conocimiento es una mercancía más, es un commodity más, como el grano de soja o como cualquier otro, como un automóvil, no solo tengo plata, lo compro. Entonces, el sector privado que no generó ningún gasto, no asumió ningún riesgo respecto a el proceso de construcción de un saber, compra el resultado final de aquello que le interesa, ¿está? Y a partir de eso se hace propietario de lo que es la propiedad intelectual de la idea y la transforma en un producto mercantilizado. Gana dinero la empresa, no el Estado, a partir de que la empresa empieza a vender ese producto, que fue construido gracias al aporte del Estado. Entonces, para que tengamos una idea de cómo funciona esto, una idea muy actual, ¿no? En el campo de las vacunas contra el COVID-19, en el mundo se han invertido unos 14.000 millones de dólares, más o menos, ¿está? De esos, las industrias farmacéuticas, que después le ponen el nombre a los productos finales que se llaman vacunas, ¿está? O bien la vacuna de este laboratorio, todas esas solo pusieron 3.000 millones. Okay. A ver si era claro. Sí, muy claro. 9.000 millones fueron puestos por los diferentes gobiernos del planeta. O sea, los tipos que hoy tienen la desfachatez, en realidad la acción genocida de definir a qué país le mandan y a qué país no le mandan vacunas en función de cuánto paga y cuánto deja de pagar, no pusieron ni el 30% de lo que costó el desarrollo de la vacuna que están vendiendo. Clarísimo. Eso es la articulación público-privada que se nos instala, ¿no? Se entiende el concepto de la articulación. Estamos realmente articulados. Tal cual. Totalmente. Bueno, querido Damián, ¿querés
¿Sumar algo que no haya salido en la charla? Bueno, a ver, hacer un reconocimiento. Nosotros, a partir del fallecimiento de Andrés Carrasco en el año 2014, decidimos impulsar desde la Facultad de Ciencias Médicas, que en ese momento tenía otras lógicas, en Rosario, que el día del nacimiento de Andrés, que es el 16 de junio, se conmemore el Día de la Ciencia Digna, en homenaje a Andrés, pero también en ese homenaje a Andrés, en homenaje a todos aquellos que hacen realmente de la ciencia un ejercicio de construcción de saber al servicio de los pueblos, que son muchos, y en nuestro sistema tecnocientífico argentino también son muchos, generalmente relegados, generalmente perseguidos, maltratados, pero que siguen resistiendo. Y como esto es así en Argentina y en el resto de América Latina, en el año 2015, cuando se recordaba, se conmemoraba este primer día de la ciencia digna, nosotros convocamos al tercer Congreso de Salud Socioambiental en la Facultad de Ciencias Médicas, organizado por nuestro instituto, y en ese congreso se creó la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y la Naturaleza de América Latina, a partir de un manifiesto que había empezado a redactar Andrés Carrasco antes de fallecer y que se completó colectivamente y permitió dar nacimiento a esta unión, que hoy nuclea a más de 80 investigadoras e investigadores de todo nuestro continente, y que tiene como objetivo empezar a difundir y a darle contención y difusión al trabajo de quienes hacen ciencia, quienes construyen saberes a partir de diálogos democráticos, diálogos genuinos y no competitivos entre ellos, entre distintos equipos, con las comunidades, con los pueblos, y fundamentalmente libre de conflictos de interés con las corporaciones y los gobiernos. Así que me parece que es un buen momento también el Día de la Ciencia Digna para recordar el nacimiento de la UCSNAL, que también sigue sigue, digamos, en la línea del sueño de Andrés Carrasco. Sí, aparte, este conflicto continúa, está más actual que nunca, las intenciones de las corporaciones están más vivas que nunca, así que mejor que estemos atentos e informados de lo que hacen los que están de este lado, como para tratar de resistir. Lamento los términos tan simplistas, pero me parece que son adecuados. Es así. Sí, sí, totalmente. Bueno, querido Damián, ya vamos a hablar de este grupo de científicos. Es una excelente excusa para charlar contigo otra vez y tener el enorme placer de hacerlo. Te mandamos un abrazo enorme y muchas gracias por haber tenido este momento de charla con nosotros. No, gracias a vos, Simón, un fuerte abrazo y saludos a la audiencia. Te voy a decir algo importante. Es importante. Primordial, muy necesario. Escuchá A Contramano. Hablamos de cosas re importantes. A Contramano.